Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes siempre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tu Hijo Jesús triunfó sobre el príncipe de los demonios y nos liberó de la esclavitud del pecado. Ayúdanos a permanecer firmes contra todo ataque de Satanás y permítenos cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy tenemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 20 hasta el 35, que se titula El hombre más fuerte y el pecado más grave. Aquí en Marcos 3, en este episodio de la vida de Cristo, inicia con él estando probablemente en la casa de Simón Pedro. Recién Cristo ha elegido a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, y ahora todos ellos se dirigen a la casa de Pedro. Y estando allí en la casa, la gente se agolpa para oír la enseñanza de Cristo. Sus familiares también vienen. Están afuera y quieren llevarse a Cristo casi que por la fuerza, de regreso a Nazaret, para seguir trabajando en la carpintería de su padre. La Virgen María y los hermanos de Cristo quieren llevárselo. Dice San Marcos que vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Esto decían ellos porque Cristo recién había hecho un exorcismo. Había liberado el cuerpo y el alma de una persona de Satanás, que la mantenía ciega y sorda, de tal manera que ahora veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David, el Mesías? Pero no siendo suficiente la intromisión de su familia, que lo quieren sacar de allí, impedir su ministerio de predicación, ahora también se suman algunos escribas o doctores de la ley que llegaban de Jerusalén y que dijeron de Cristo, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces Cristo, demostrando una paciencia extraordinaria, admirable, una paciencia divina, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Como diciéndoles, eso no tiene ningún sentido. Porque es obvio que si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, y aquí seguramente Cristo miró a su familia y nos mira a nosotros también. Una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Así que si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Marcos 3, versículos 23 al 26. Con estas palabras, Cristo quería enseñarles que Él no expulsó un demonio de esa persona usando el poder del mismo Satanás, lo que implicaría que Satanás está dividido contra sí mismo y no permanecerá mucho tiempo más. De la misma manera, y ahora Cristo contesta a su familia de Nazaret y a la iglesia hoy, una familia, una iglesia, una congregación que lucha contra sí misma y que le pone palos en la rueda a algunos de sus miembros, siendo así de piedra de tropiezo, y se producen entonces en ella, en su interior, escándalos, divisiones, peleas internas y discordias. Todo eso no va a durar mucho tiempo más. No.
No. Satanás no lucha contra sí mismo. No está desunido. Está bien unido en su lucha contra Cristo, contra la familia humana y contra la familia de Dios, la Iglesia. Eso es lo que Cristo les enseña, que el enemigo, Satanás, es un hombre fuerte, bien equipado, bien armado, bien organizado, porque tiene un ejército de ángeles a su cargo como fuerza de ataque, que luchan contra la Iglesia de Cristo, la familia de Dios. Por eso dice San Pablo en Efesios 6, versículo 11 hasta el 13, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Satanás es nuestro enemigo, porque es el enemigo declarado de Dios. Y por eso quiso arrastrar al hombre en desobediencia contra Dios, y lo consiguió, al tentar al hombre y a la mujer en el paraíso, en Génesis 3. Logró seducir al ser humano a la desobediencia, a la división, al sectarismo. Lo llevó a transgredir la voluntad de Dios, sus mandamientos, cometiendo pecado. Y el humano quedó preso de sí mismo, secuestrado bajo el dominio y la voluntad del maligno, que lo engañó, que lo dejó cautivo y atrapado ahora en la muerte y la condenación eterna. El hombre así, atrapado bajo el poder de Satanás por su propia culpa, su propia responsabilidad, por haber hecho caso a la palabra de un mentiroso, en lugar de oír la palabra santa de Dios, ahora está como está, en desobediencia continua, separado de Dios, separado de la felicidad verdadera. Pero Cristo les enseña ahora lo que hizo después de la caída del hombre en pecado, lo que hizo Dios por nosotros. A partir de esta comparación, dice en Marcos 3, 27 y 28, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. San Lucas en su Evangelio agrega más detalles, diciendo, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Por hombre fuerte, Cristo se refiere al diablo, que como príncipe de este mundo, controla a los seres humanos a su voluntad, en lo espiritual, sin que estos se den cuenta. Es decir, a los que no tienen el Espíritu Santo. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, sigue diciendo el evangelista, este otro más fuerte le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Lucas 11, 21 y 22. ¿De qué está hablando Jesús? Habla de la realidad espiritual en la que nos encontramos los seres humanos por naturaleza, bajo el poder del hombre fuerte, Satanás, que nos tiene secuestrados en su palacio en este mundo. Pero también nos habla que existe otro más fuerte que él y le vence. El hombre más fuerte. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cómo le vence? Entra al palacio, ata a Satanás, le quita todas sus armas y poderes en que confiaba, se lleva los bienes que el diablo robó con engaño
y reparte el botín de victoria entre los suyos. Y con estas palabras Cristo nos orienta hacia la cruz, porque fue allí donde Él ató a Satanás, lo venció al diablo, lo despojó de sus poderes de una vez y para siempre. Por su encarnación, Cristo entró en el mundo. Por su pasión y cruz, Cristo venció al diablo. Nos hace libres del pecado, de la culpa y de la muerte. Y por su sangre inocente derramada en la cruz, nos libera de todo mal. Nos consigue el perdón de los pecados. Perdón que reparte a partir de su resurrección y ascensión al cielo. Nos hace partícipes así de su victoria, mediante el don del Espíritu Santo dado en nuestro bautismo, donde Satanás fue expulsado de nuestra vida y nos trasladó así a su reino de gracia. Así también escribe San Pablo en Colosenses 2, 9 al 15. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él por el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Porque a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando de su poder a los principados y a las potestades infernales, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo no expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios, Belcebú. Cristo expulsa a los demonios del cuerpo y del alma de las personas porque Él es Dios encarnado. Él tiene todo el poder y es, con mayúsculas, el hombre más fuerte de todos. Porque su poder divino nos reveló la misericordia que Dios tiene por el ser humano en aquella cruz. Pagó el precio de nuestra vida, que estaba presa bajo el control del diablo. Venció en la cruz al príncipe de este mundo, porque Jesucristo es el Señor y es el Rey, que viene a liberar y romper las cadenas del mal. ¿Por qué nos libera? Por amor, porque somos sus criaturas. ¿Cómo rompe estas cadenas del mal? Mediante el bautismo y la palabra del Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo Cristo puede bautizarte. Solo Él puede lavarte de tus pecados. Solo Cristo es el hombre más fuerte para perdonar todos tus pecados. Y cuando Él hace esto en tu vida, te hace libre. Te arranca de las fauces del infierno y te traslada al paraíso. ¿Cómo lo sé? Por su promesa. Sobre esta roca, sobre la palabra santa, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículo 18. A semejanza de aquel endemoniado que Jesús salvó aquel día, así también el sacramento del bautismo fue el exorcismo de Jesús en nuestra vida. Y esto no es poca cosa, porque allí expulsó a Satanás, a todos los demonios de tu alma, y puso dentro de ti el Espíritu Santo, a fin de que tú creas en su amor, y por tal fe seas salvo. Cristo, al lavarte de tus pecados, te hizo santo, y ahora el diablo ya no puede reclamarte como suyo, como posesión suya, porque ahora tú eres de Cristo, y si eres de Cristo, ya no estás en la oscuridad, sino que caminas en la luz de la vida,
Mira cuánto amor te tiene Cristo, el hombre más fuerte que vino a salvarte. Y su poder está en la palabra del perdón, en el Evangelio. Frente a esta palabra de Cristo, nada puede Satanás. Esta palabra que te dice, tus pecados, hijo, te son perdonados. Satanás solo puede huir frente a esta palabra. Está derrotado, está atado y ya no puede tocarte. Por eso Cristo dirá entonces a quienes escuchan con fe, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3, versículo 33 al 35. En Cristo Jesús, por lo que Él hizo por ti, has vencido, logrado la victoria sobre el infierno y sobre todos los demonios. Querido hermano, no tengas miedo. Cristo ha ganado la guerra por ti y para ti. Él, el único hombre más fuerte. Ahora tú solo debes seguirle como fiel soldado cristiano. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pelear las últimas batallas que quedan por delante, porque la victoria final sobre el mal ya fue lograda por Cristo, el hombre más fuerte en la cruz. Después que Jesús enseña su evangelio en la parábola del hombre más fuerte, para que la gente estuviera prevenida contra las mentiras de los escribas que lo acusaron de hacer un exorcismo en el nombre del diablo, ahora les llama la atención a no caer contra el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, el pecado más grave. Dice así en Marcos 3, 28 al 30. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Veamos de qué se trata el pecado más grave. El pecado contra el Espíritu Santo es la obstinación, la terquedad en la maldad, el ataque contra la verdad de Dios ya reconocida como verdad. Es el pecado repetido y sostenido en el tiempo, después de haber sido suficientemente revelado y conocido el Evangelio de Cristo a esa persona. Es un pecado imperdonable, es un pecado mortal, porque se resiste a la gracia de Dios, a los medios de salvación, bautismo y santa cena, la palabra, se resiste al perdón de los pecados. Así que no se trata este pecado imperdonable tanto por ser una blasfemia contra el Espíritu Santo, sino por ser una blasfemia contra el oficio del Espíritu Santo, que consiste justamente en llamar y conservar a los hombres en la fe en Cristo. Los escribas tenían un odio mortal, una envidia mortal contra Cristo, y eso los incitó a blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que hoy el Evangelio también nos previene de que bajo el peligro de perder nuestra salvación, tan pronto como apercibamos la obra del Espíritu Santo mediante la palabra, aceptarla como la verdad y no resistirnos a él. Además, otra característica que es esencial al pecado contra el Espíritu Santo es que se pronuncie una blasfemia con los labios, de manera consciente y voluntaria. Así que el que ha cometido este pecado no es condenado tanto por este pecado en sí, sino por la incredulidad.
Esta es la causa común, la falta de fe. La causa particular es, sumado a eso, la blasfemia repetida y maliciosa contra Dios por parte del pecador endurecido, quien mediante la iluminación del Espíritu Santo ha percibido y ha reconocido y se ha dado cuenta de que el Evangelio es la verdad divina, pero aún así la rechaza y la niega. Queridos hermanos, no podemos afirmar de ninguna persona antes de que haya muerto que cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Y aún en el caso de que lo diga con sus labios, no sabemos hasta qué punto tiene parte en este acto su corazón, o si se trata de una acción del diablo. Lo que sí es seguro es que los que han cometido el pecado contra el Espíritu Santo no son angustiados por ningún escrúpulo de conciencia y no reconocen ni sienten ningún pecado. Este es un asunto importante, porque hay muchos que saben que nosotros los seres humanos, aún los cristianos, pecamos mucho diariamente. Pero a estas personas, cuando se les reprende por tal o cual pecado, siempre exclaman: yo no hice nada, yo no hice nada. Y esto, aunque no es el pecado contra el Espíritu Santo, es un paso en esa dirección. Y nótese que decimos un paso. Puede haber dado ese paso y otro paso y otro paso, pero poder desandarlo en arrepentimiento. Como le pasó a Pedro, que negó a Cristo una vez, 2 veces, 3 veces. Pero no lo hizo por odio a Cristo, sino por vergüenza al Evangelio. Por eso San Pablo nos recomienda, y él mismo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que en él cree, que el justo vivirá por la fe. En conclusión, recibamos con alegría el llamado de Dios en su palabra y dejemos que mediante ella el Espíritu Santo nos siga renovando en el perdón diario que Cristo nos da y nos siga guiando a una vida en santidad. Quedémonos cerca de Cristo, de su palabra de verdad, y siguiendo a Cristo, el hombre más fuerte de todos, tú, cristiano, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Amén.